¿Listo? Ya está. Ok, déjame chequear. Ay, Hola. Bueno, pues creo que ya estamos oh, no me transmitiendo sale. en vivo. Sí, ya estamos en vivo. Hola. Hola, Pues bienvenidos a este martes de Marte. Tenemos con nosotros a Alan Poma. ¿Cómo estás, Alan? hola Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, Bien. estoy muy bien aquí en Lima. ¿Qué tal está el clima en Perú? Pues muy bien, la verdad es que hoy día salió un poco el sol y ahora hace un poquito de frío, pero manejable. Igual se puede caminar por la noche. Ah, muy bien. Aquí estamos en unas lluvias torrenciales, tremendas. Oh, Lalo que anda enojado, pidiendo gente en sacrificio. Entonces, esperemos que hoy no llueva como llovió ayer, que sí estuvo bastante denso. Y bueno, pues bienvenido a este martes de Marte y bienvenido Alan. Eh, Primero que nada, quisiera que te presentaras con nuestro público y un poco les platicaras pues, de quién eres, de cómo llegaste al arte, cómo llegaste a este lugar tan extraño llamado Cosmos. ok. Ah, bueno, pues mi nombre es Alan Poma, yo soy un artista peruano. Comencé dentro de lo que se podría llamar la escena de música experimental en Lima y organizando conciertos, tocando. Estuve como muy activista, digamos, promoviendo esa escena durante varios años. Y luego de esto, pues decidí trabajar mis propias cosas, un poco poner todas las cosas que había aprendido, todas las experiencias, digamos, conocimientos que había agarrado, las cosas que me gustaban hacer, ponerlas todas juntas en un proyecto que fue la adaptación de la ópera futurista La Victoria sobre el Sol. Eh, y yo había, digamos, como les digo, hoy soy músico, trabajo cuestiones de sonido, y a partir de eso, digamos, yo había eh, experimentado lo sonoro, pero no lo visual, y menos aún lo performático. Y sin embargo, yo había estudiado y, digamos, apreciado y admirado todas estas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, el videoarte, eh, la danza experimental, escenografía, la coreografía, la iluminación, eh, el vestuario, diferentes elementos que digamos que eran necesarios para poder hacer la ópera. Quisiera poder compartir con ustedes algunas imágenes para que puedan ver las cosas que he hecho. Voy a, voy a hacer esto un ratito, a ver, para que puedan ver algunas presentaciones. Y bueno, y poco a poco voy a ir contando mi historia. Voy a pasar estas imágenes, digamos, estas son presentaciones de la Victoria sobre el Sol. Esto fue en el planetario de Lima, en ATE. Eso fue cuando fue la presentación en el ECO. Esta es una foto donde se encuentra el Alan, algo está performer. pasando que no se está viendo como en el video. ¿No? No, a ver si puedes volver a... Ah, ya está. Listo, Ok. perdón. Adelante. Ahorita estamos viendo en la imagen a Frido Martin. Él es un artista, performer, poeta experimental peruano que representó uno de los personajes de La Victoria sobre el Sol. Esta es otra foto de la presentación que hicimos en México, en el ECO. Y, Y ahí y estaría bueno, padrísimo si nos cuentas un poco cómo llegaste al eco, porque está increíble y también, bueno, el eco es un lugar que estaba concebido desde Matías Goeritz con esta idea de que fuera un lugar así, ¿no? Justo que jugara con todas estas artes y pudiera ser como, no sé, transdisciplinario de las artes.
Ok, creo que es importante, digamos, ahorita voy a contar eso, pero quiero contarles un poco cómo fue esto de la victoria sobre el sol, porque ha sido chévere, digamos, ahorita ver para mí rememorar un poco todo esto que realmente viéndolo fue hace 10 años. Entonces, les voy a contar un poco la experiencia, un poco para poder ver cómo ustedes o la gente que está viendo esto puede también ayudar algo dentro de su proceso creativo, en su manera de poder enfrentar la creación. Pues yo estuve trabajando un tiempo de traductor de textos de inglés al castellano y del castellano al inglés. Y uno de los textos que me tocó traducir fue un texto filosófico en donde hablaban de la victoria sobre el sol. Lo raro de todo esto, digamos, dentro del proceso, es que yo después de más o menos un mes y medio, soñé con este texto que había traducido. Y lo único que recordaba del sueño era que decía, como en la ópera futurista rusa, La victoria sobre el sol. Yo no tenía mucho conocimiento en principio de que existía un movimiento futurista ruso, pero al mismo tiempo tenía la sensación, ¿no? O la intuición de que por ahí tenía que ir, de que algo en ese sueño, ¿no? Algo se estaba ocultando y que yo tenía que investigar, ir detrás de ese sueño y entender de qué se trataba. Cuando encontré el sueño, digamos, cuando me di cuenta, volví al texto y además pude ver de qué trataba la obra, me enfrenté con un texto totalmente complejo, bastante caótico y verdaderamente era muy complicado entender de lo que se trataba, porque o sea, habían personajes que eran dos personajes al mismo tiempo, habían diferentes saltos de tiempo, uno estaba en el futuro, en el presente, hablaban en un idioma inventado, que en ese momento me enteré que lo llamaban Saúl, y bueno, y tenía en teoría lo primero, ¿no? que era la introducción, que se podría decir que es el prólogo de La victoria sobre el sol, de la ópera futurista rusa La victoria sobre el sol, que fue escrita en 1913, y el prólogo lo hace el poeta futurista Vladimir Kletny. Yo quiero poder compartir con ustedes este poema, que aunque esté en inglés, igual creo que sería interesante, por lo menos decirlo, para mí es importante porque conmemora un poco este espíritu inicial de mi trabajo, como tú dices, dentro del mundo del arte y del cosmos. Voy a compartir esto. Y lo voy a leer en inglés, aunque pues mi inglés no es el mejor, pero esto fue lo primero que yo encontré de La victoria sobre el sol. Prólogo dice Dark Creative News Series. People, those who are born but have not yet died, hurry up into contemplation or contemplation. Yo entendí esto, quizá yo entendí de que esto era lo que yo tenía que hacer para poder hacer la ópera. Y de hecho eso es. Este prólogo lo que le está diciendo a lo que sigue de la ópera es, estos son los pasos que tienes que seguir y la ópera se te presentará, ¿no? En un idioma, digamos, futurista, experimental, de poesía. Voy a seguir. Contemplation will lead you. Contemplation is a strong leader. Assemblage of gloomy leaders, from tormentors and horrors to solid tears and foreign lovers and light-hearted guide-tears will pass in front of intense ears and contemplators and lookers. Entonces, cuando yo me acerqué a esto, bueno, luego puedo poner los links para que lo puedan ver, me enfrentaba a cosas que no entendía muy bien, como por ejemplo en esta parte que leemos. Between young frankness of contemplative love, there is its own prompter. O por ejemplo, al final, sounds coming out of the hornhole reach you, dream whistler of homemaker will fill up contemplationists. Sounders will obey freewheeling, merrymaker, seeds of witness love will fly into life. Contemplationist is mouth, be a hearing, big ears, contemplator, and look around. Cuando yo me acerqué a este texto, pues como les digo,
para mí se me abrió una puerta. Era como algo que yo tenía que descifrar y que me tenía que llevar a algún lado, y que la ópera no era algo que yo tenía que representar necesariamente, sino algo que se me tenía que presentar a mí, y que yo no tenía que hacer nada, yo simplemente tenía que contemplar, como ven en la primera parte, la contemplación. Luego hay otro momento que la contemplación sigue la transformación. Entonces yo dije, ¿a dónde me voy a ir a contemplar? Ahora quiero volver a compartir ahora sí, otra cosa de aquí. Si tienes alguna pregunta, Marcela, aquí. Sí, pues me parece muy interesante que se te haya presentado en un sueño, ¿no? Como una revelación, ¿no? Ajá. Y que un poco fuera eso lo que te guiara y al mismo tiempo te fuera llevando hacia como un dictado del destino, ¿no? A armar esta ópera. Sí, o sea, era algo bastante ambicioso, y también quiero que lo veamos en el contexto, ¿no? Era el 2011, en el 2012 todo el mundo estaba pensando que iba a ser el fin del mundo. Y de Ujú. alguna manera, para las personas que vivimos en este momento del 2012, de alguna manera fue el fin del mundo. No sé cómo decirlo. Algo se estaba cerrando, o por lo menos dentro de mí, en el proceso que yo estaba creando esta ópera, yo sentía que algo se estaba acabando y que luego ya venía otro sistema. Era como una especie de intuición, pero también dentro de esta intuición yo pensaba, ¿cómo va a sobrevivir mi cultura o la cultura andina en el futuro? Pero esas preguntas me las hice porque seguí lo que me estaba diciendo este texto. Y ahora quiero compartir con ustedes este mapita del Google Earth. Y ahí estamos un poco por intermedio entre Perú y, y México, pero vamos a ir a un lugar que fue muy importante, digamos, para mí, que fue Chanquillo. No sé si ustedes conocen Chanquillo, pero bueno, Chanquillo es una fortaleza y al mismo tiempo es un calendario astronómico hecho hace 2500 años en la costa norte del Perú. Lo que hay en Chanquillo, digamos, pueden ver, digamos, esta fortaleza. Es skills en Google. Este, esta fortaleza de aquí, y luego podemos ver, ojalá que mis skills en el Google me dejen poder ver esto. Okay. Sí, no sé cómo voltear, pero en todo caso les voy a mostrar las fotos. Aquí está, aquí está. Si es que vemos esta parte de acá, ustedes pueden lograr ver, wow, ok. Ajá, ese es el calendario, ¿no? Así es. Este es un calendario astronómico hecho hace 2500 años. No se sabe muy bien por qué cultura, dentro de toda la historia, digamos, cultural de los Andes, ¿no? Pero lo que sí se sabe es de que, digamos, marca los solsticios, los equinoccios, y, y también las fases de la luna. Yo decidí ir a este lugar junto con algunos amigos y pasar lo que podría ser el solsticio de verano aquí en el hemisferio sur del año 2011. Esa misma noche se daba un eclipse de luna, que creo que hacía como 400 años no había esta conjunción, digamos, de estos dos, que es mismo sea un eclipse de luna y al mismo tiempo un, una, el solsticio. Entonces, esa noche fue muy interesante, ¿no? Porque lo que sucedió es que nosotros observamos en el espacio, ¿no? Que estaban pasando un montón de cosas. No extraterrestres, eso, ¿no? Sino que vimos un, un movimiento estelar, ¿no? Que a mí, por lo menos, me hizo dar cuenta de que estaba en un espacio en donde estaban como conviviendo tres tiempos. Estaba conviviendo un tiempo del pasado, que era un tiempo, digamos, en donde había sido construido esto, ¿no?
transcurrió un tiempo futuro, porque yo con mis amigos, yo por lo menos me sentía un personaje del futuro dentro de este espacio del pasado. Y estaba en el presente porque verdaderamente estábamos en el presente ahí muriéndonos de frío y con miedo de estar en mitad del desierto a las 3 de la mañana. Pues sí. ¿No? Voy a mostrar algunas otras fotos de Chanquillo un poco para que puedan observar las personas que están Sí, en se ve esto. increíble Chanquillo ya ahora que vaya a Perú. Este, Estará en mi lista. sí, es un lugar muy, muy bello. Denme un segundo que aquí tenemos fotos. Por ejemplo, aquí podemos, un segundo. Ok, pueden ver esto, sí, Ujú. ¿no? Sí. Entonces esta es una foto, digamos, de Chanquillo, ¿no? Este templo que está ahí. Pero lo que me hacía pensar esto es de que estas personas, digamos, 2500 años, habían desarrollado un tipo de tecnología en el cual podían predecir el tiempo, que es una foto, debe ser del equinoccio. Ahí está, digamos, para que lo puedan ver más claro cuáles son los lugares por donde sale el sol. Esa es una foto pues, aérea. Bueno, eso es más. Y entonces eso me hacía pensar de que pues tenía que la ópera, digamos, se me había presentado a mí, o digamos ese poema que había yo leído, se me había presentado a mí esa noche, que yo tenía que descifrar qué cosa era aquello que esa noche se me había a mí revelado, ¿no? Que no era una cosa intelectual, sino era una sensación totalmente personal, ¿no? Pero una sensación, digamos, de cómo enfrentarme a la obra, ¿no? Cómo enfrentarme a la victoria sobre el sol, cómo enfrentarme a una ópera futurista. Y, y bueno, eso fue como muy, muy, muy chévere, ¿no? Eh, y, y bueno, luego de eso, como estuve como muy metido con obviamente con la astronomía, la relación que existe entre la astronomía, la cultura precolombina y el arte de vanguardia de principios del siglo XX, yo sentía que estaba haciendo unas mezclas que eran muy propias, pero que al mismo tiempo no eran racionales, eran simplemente como formas de creación. Y en ese proceso, digamos, comencé a trabajar con diferentes artistas que me ayudaron a hacer La Victoria sobre el Sol. Gente muy... es, actores, cantantes, un equipo de bastantes, más o menos llegamos a ser 15 personas que trabajábamos para hacer que la ópera funcionara. En ese proceso, digamos, y para mostrarles algunas cositas del proceso, yo quería compartir con ustedes un video que hice, una música que hice para un, unas imágenes. Yo estuve trabajando un tiempo entre las personas con las que estuvimos trabajando, trabajamos, como les mostré la foto, con el Planetario de Lima. Y digamos, ellos fueron muy buena onda de poder compartir conmigo unas imágenes, ¿no? De la agencia espacial, disculpen, de la agencia espacial japonesa. Quiero dedicar, digamos, esto porque la persona que compartió esto, estas imágenes, pues ya no se encuentra con nosotros, falleció, pero pues en su nombre eso es como un homenaje para José Shizuka, una persona que siempre voy a recordar, que me ayudó mucho en muchas cosas. Y quiero leer este texto un poco como previa al video que voy a pasar ahora, que es un texto del escritor peruano Gamaliel Churata, se llama La vida. Voy a compartir con ustedes para que lo podamos leer juntos, y es más chévere porque leerlo juntos, ¿no es cierto? Está en el párrafo del centro de un texto, así que pueden leer en el centro. Dice, en el centro, La vida, su expresión una, la música, sus armónicos, que son del jadeo genésico, y si el hombre pinta, suscita, instila, fecunda, canta,
es causa de la naturaleza vibratoria de sus moléculas. Y es allí, en la dialéctica sexual, que se manifiesta la unidad del hombre como ritmo y sonido. Ninguna imagen más metafórica que la del cosmos como sinfonía. Si solo así cada átomo es un acorde de la unidad vital, necesariamente los átomos musicales serán genésicos, y genésicos por musicales los del helio. Ahora voy a compartir con ustedes esto que hice en esos años, en ese proceso, digamos. Son imágenes de la colisión de galaxias, y la música la hice ahí. Qué belleza de imágenes. Y la música también, preciosa. No te estamos oyendo, Alan. ¿Puedes prender tu micrófono? Sí, claro. Ahora sí. Bueno, eso era parte del proceso, como les digo, de creación, de generar este viaje hacia otra realidad, como ir creando un universo, ¿no?, sobre el cual la ópera podía darse. Y en ese proceso también vi, y es chévere poder transmitirlo aquí con ustedes en Mars Archive, porque lo que estuve trabajando eran muchos trabajos, estuve buscando muchos archivos de, de viajes espaciales o de naves espaciales de la NASA y también de la Agencia Espacial Rusa. Y dentro de eso encontré que había encontré una poética de la imagen hecha por una máquina en el espacio. Y a partir de esa poética personal que yo encontré, esa experiencia personal, decidí crear yo una propia narrativa sobre la cual yo mismo experimentaba sobre la base de este texto que yo les había, que les leí, este prólogo hecho por el ruso. En ese sentido, digamos, quiero compartir con ustedes el primer tráiler que hicimos junto con Aldo Cáceres, él me ayudó en la edición. El primer tráiler que hicimos de La Victoria sobre el Sol, en el cual
fue una especie de inspiración en el momento de poder hacerlo, ¿no? De como una especie, siempre dicen que lo más complicado es lo primero, ¿no? Esto fue como la primera patada, como dijimos, ya esta es la voz, a partir de aquí vamos a crear algo. Este es el primer tráiler hecho en el año 2011 y voy a compartir. Okay. Sui ninipi pinzani, niurare charani, turuttu naneste taimanta, kamputa niujairi kuni, niapakta, niaparona kuna riurika, asimakao, imana de hawanchu, kinsapuncha, waparamuktansi, entulenextokana, tuktineya nungoho, Uchuftupondo kode emana nawamatsiki irirkurikina utanikeiro kona anskutetoto tiene tu coradesti en el comodo hawanchi enectadas de tuto. Man jak hodera patron kuna uskatuta. Harimo pitai veganki. Taitanchik kirimapayawanchik. Imataka suiciditune? Mana taitanchik imanchu nyuyanchik. China taitanchik nyuyanchik Juan Carlan warayanta. Imataka suicidikun llama? Altupi nyuyanchi nyuyukanchi viula chanchik chielope. Chaypi chaktanakashte chilope chiktanakache kaimut mas mamana naino intiskenetishtekana kaimut ñajarikunin titacha warwayakta pelianka tukanamch perumanas riyutsinstikchika yuyirikchikunik chiksarukununa tuyakta chapankitiope urchukuna chinkay parata ruan ishkay una runa waktaman chiktam chantaychik ñuyrachik taytanchik chikaryupi taytanchik peliancha tukana kawa Perú Moscalta Gambata. Среди молодых Амистакинес? Пакте Владислав, Ханне де Суздаль. Wow. No sé si se leyeron los subtítulos. Ajá, sí se leyeron. ¿Se leyeron? ¿Se leyeron o no? Ay, creo que no. Bueno, es una pena. En fin, sí me di cuenta. Bueno, en fin, ese fue el primero. Luego les puedo pasar el link para que puedan ver los subtítulos. Creo que es importante eso. Sí, porque si no, no se entiende, si no habla. Bueno, en fin. Bueno, y luego de eso, no sé si... Pero a ver, entonces espérame, Alan, porque aquí ya nos estamos perdiendo un poco. Entonces tú soñaste esto, fuiste a este lugar, tuviste esta sensación, esta revelación, hablaste con esta persona del planetario, generaste este tráiler, pero ya tenías entonces armada esta ópera que venía de este texto. Lo que tenía era la historia.
lo que me había dado cuenta que es bueno poder compartir. La ópera habla sobre los últimos momentos de la Tierra. Ujú. Lo que ha sucedido es que la Tierra le ha declarado una guerra al Sol y lo que ha hecho creer a las personas es de que la Tierra tiene que ser el planeta más importante del sistema solar y todos los planetas tienen que girar alrededor de la Tierra, no del Sol, porque la Tierra es más importante que el Sol. Entonces, poéticamente en la ópera deciden tomar prisionero al Sol. Lo que no se dan cuenta las personas que han hecho esto es que hacer esto iba a generar un cambio en la gravedad, en la atmósfera, en la materia, en todo, que iba a significar la destrucción de la misma Tierra. Entonces, eso era un poco la historia original. Es decir, los que viven al final son los que sobreviven, digamos, son los más fuertes, los que pueden salir del planeta y les han hecho creer a las personas todas estas historias con el sol para destruirlo. Pero es un poco Ya, como algo que está pasando, ¿no? O sea, digo, al final, en el sentido de, eh, pues estaríamos como en un momento en donde pensamos que somos más importantes que el sistema, ¿no? O sea, humanos. Entonces que la Tierra tendría que ser el centro de todo, pero más que la Tierra nosotros. Y, y en realidad estamos como nubilados por este pues, antropocentrismo que no nos permite ver la realidad, ¿no? claro, sí, sí, sin duda, ¿no? Y también el hecho de hacer algo muy, muy, muy natural, porque muy, o sea, muy presente, porque pues es el problema de lo que se vive el cambio climático y todos los problemas, digamos, del ecosistema que hay en la actualidad, ¿no? Pero también es parte, digamos, del proceso, digamos, occidental de la modernidad, ¿no? Que es el hecho de justamente poder controlar la naturaleza y no, como digamos, otras culturas, poder generar un diálogo con ellas, ¿no? Es la imposición, digamos, del cemento sobre, la, sobre la naturaleza, digamos, sobre los árboles, digamos, ¿no? Eso. Pero también de poder pensar en cómo esta historia, digamos, escrita hace 100 años, ¿no? En donde estas personas pues vieron eso, ¿no? Porque es algo, como te digo, es algo que pertenece al proceso de la modernidad más que al, al hecho actual, digamos. En la actualidad vemos un poco los resultados de ese tipo de pensamiento, ¿no? Era como yo podía adaptarlo, digamos, a la realidad de la cultura, pues, de la que yo pertenecía. Y en este sentido me di cuenta que los futuristas rusos y todas las personas, digamos, de esta época, tenían una mirada muy cercana a su pasado, a su, digamos, a cómo pensar en construir una modernidad a partir de su propia tradición. Bueno, quizás Eh, modernidad no sería ¿no? Quizás la palabra. O sea, era como una búsqueda en el espacio distinta, ¿no? Porque al final sí siento que un poco como este pie que tienes en la tradición cosmista rusa, eh, pues es una visión muy distinta filosóficamente hablando de esta idea moderna y expansionista, más bien gringa, ¿no? De vamos, ponemos la bandera, ¿no? O sea, había como toda una poética que luego ya nos contarás un poquito más adelante, pero también de esta idea de que la gente no muera, ¿no? De que todos podamos estar vivos en distintos planetas. es, es, digamos, es interesante, digamos, poner en perspectiva las cosas, ¿no? Porque um, las ideas sobre las que yo luego, sí, a tiempo ya estamos hablando bastante, pero trabajé el manifiesto futurista andino, son ideas no del cosmismo, sino ideas del futurismo ruso, Mm. que fue, digamos, de alguna forma contemporáneo, pero, digamos, son dos versiones digamos, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y creo que son complementarias, eh, pero yo quisiera, digamos, es interesante lo que planteas, digamos, y ver de qué cosa hablo cuando yo hablo de moderno, ¿no?
Y digamos, cuando nos acercamos, por ejemplo, a lo que podría significar la danza moderna, ¿no? Y que eso fue creado, digamos, esos conceptos fueron creados en esos mismos años. Por ejemplo, una obra como La consagración de la primavera de Igor Stravinsky es una obra moderna que está inspirada en la tradición rusa. Yo iba a poner un videito para que vieran, pero no me quiero ir por las ramas. Eh, Vamos y, al punto. sí, y de alguna forma, digamos, esa modernidad en estos años, ¿no? Significaba acabar con el pasado, ¿no? Un poco esa lectura que tú estás mirando, que es esta cuestión de imposición, no sé, ¿no? Los futuristas rusos no tienen esta idea. O sea, no tienen una idea necesariamente del progreso de esa manera, sino más que todo están pensando en el futuro como una especie de un momento en el que el hombre va a llegar a abolir el tiempo. Como que el tiempo es una dimensión que solamente pertenece al carácter humano y que para ellos en el futuro o uno tenía que trabajar para, y la poesía es capaz de hacer eso, de poder transgredir el tiempo. El Sahum, digamos, el lenguaje transracional y todas las técnicas, muchas de las técnicas que desarrollaron los futuristas rusos eran una manera de eso, de transgredir el tiempo y poder plantear una multiplicidad de tiempos, ¿no? En la simultaneidad. Algo que en la actualidad es algo mucho más cercano a nivel conceptual, ¿no? O en todo caso podemos pensar que eso es posible. Pero en esas épocas recién esas ideas se estaban creando, o sea, se estaban pensando. Y por eso me parece importante y me parece que es importante pensar en escribir, en generar conocimiento y ideas, ¿no? Y porque creo que en ese periodo, digamos, o esa visión de la transformación de la cultura, es una visión que integra y que respeta el pasado, pero que al mismo tiempo está mirando hacia el futuro. No sé si he respondido a tu pregunta de lo moderno, ¿no? Ajá. Pero sí, o sea, yo creo que el modernismo, digamos, ¿no? Como una forma de pensar que fue en esas épocas, fue una forma de protesta contra el status quo, me parece que es interesante, ¿no? Luego ya con el tiempo eso se volvió el mainstream, ¿no? Pero en ese momento era un espacio de mucha experimentación. Estoy hablando de 1913, previo a la Revolución Soviética del 17. Había mucha experimentación en todos los campos del arte prácticamente, en San Petersburgo y en Moscú en esos años. Y tenemos que poner en contexto que la abstracción, de las personas que saben historia del arte, que les interesa el arte, la abstracción fue creada en esos mismos años por Kandinsky. Y Kandinsky sacó muchos de los motivos abstractos de la tradición pictórica rusa antigua, del siglo XVIII y siglo XVII. Les puedo mostrar imágenes, pero tampoco me quiero ir más con eso. Pero no sé si he podido responder. Sí, sí. Quiero terminar esto de la victoria sobre el sol porque hay mucho para poder mostrar, pero también quiero mostrar en especial lo que pudimos hacer en México, porque fue algo pues muy importante para mí y para todas las personas que lo hicimos, ¿no? Esta es la página que hicimos para, ¿no? para la obra en México. Eh, fue hecha en el ECO y fue presentada el 21 de junio del 2014. Y tengo que agradecer a todo el equipo del ECO que hicieron un trabajo increíble, especialmente a Paola Santoscoy. Estas son algunas fotos, digamos, del proceso previo del trabajo en el ECO. Esos eran parte, digamos, de los vestuarios que ya habíamos trabajado en una residencia anterior en Colombia. Yo había trabajado con Juliana Giraldo, una diseñadora de Medellín, de Chuchacaba. Y digamos, era un grupo de personas que estábamos trabajando y estábamos experimentando con el espacio, con la luz,
y particularmente yo con el sonido y la forma en la que cómo rebota el sonido en ese espacio. En ese mismo línea trabajé con un artista, con Marte, justamente Marte se llama, mira qué bonita casualidad. Un saludo a Y Marte. y le pedí a Marte hacer un mapeo de los planetas, ya que lo íbamos a hacer en el solsticio de verano. Quería que poder hacer una relación entre los diferentes planetas y, y sus horarios y sus posiciones con respecto al cenit, ¿no? Y poder atribuirles un sonido a cada uno de los planetas y poder generar una sinfonía de planetas en tiempo real mientras las personas que asistían al eco a mirar la muestra podían observar. Digamos, esto es todo lo que hicimos para mapear todo esto. Aquí algunas fotos hechas por Rodrigo Valero, muy, muy chévere. Todas son las fotos en el eco. Trabajamos con proyecciones en el techo, en el frente, estuvo lleno de personas, fue una experiencia muy, muy bella. Viajamos con una cantante tradicional andina con la que yo vengo trabajando ya varios años, Edith Ramos. Ella cantó frente a todos. Estas son otras imágenes. Ahí está ella interpretando justamente al viajero de los tiempos, es decir, este personaje que en mi adaptación el sol manda a su último hijo, digamos, y les dice, mira, dile a las personas que esta es su última oportunidad y que si no la van a hacer, ya se acabó el planeta. Y bueno, justamente no lo logra hacer, no muere y el planeta desaparece. Y creo que es importante en este momento, ¿no? Encontrar el vínculo que para mí fue hacerlo en México y era los cultos solares. Los cultos solares eran comunes dentro de las dos culturas, tanto la andina incaica por lo menos, y la cultura mesoamericana. El sol era un ente importante, digamos, en el proceso cosmogónico y de la vida cotidiana de las personas. Y en ese sentido para mí era un poco también eso, ¿no? Cómo poder entablar una comunicación, un vínculo con el pasado, ¿no? Conectar con ese pasado mexica para mí, ¿no? Investigar sobre lo que realmente era el sentido del sol, de múltiples lecturas, digamos, sobre ver también cuál es la arqueoastronomía que existe en México alrededor del sol. Y, y ver también dentro de todo eso el proceso de mestizaje, ¿no? De la cultura y la arquitectura también, y de cómo ese sol igual se ha mantenido durante tantos siglos hasta ahora, en símbolos, en calles, en la vida cotidiana de las personas, ese pasado sigue existiendo. Y creo que ahí es interesante pensar para las personas que vivimos en países, digamos, que han pasado el proceso de colonización. Y es que en nuestros países suceden múltiples tiempos simultáneamente, un poco así como lo que planteaba lo de los futuristas, ¿no? Porque, digamos, nosotros convivimos varios tiempos, en el sentido de que por lo menos aquí en la ciudad de Lima, uno convive con las estructuras arquitectónicas precolombinas cotidianamente. Siempre hay huacas, hay espacios que ruinas, digamos, están ahí dispersas dentro del paisaje desértico de Lima. En Cusco, en la ciudad de Cusco, eso es aún más fuerte, ¿no? Pero conviven diferentes tiempos. No me puedo explayar más, pero digamos, esa multiplicidad de tiempos a mí me hacía poder conectar también con ese espíritu mexica, ¿no? Con ese espíritu que yo también sentía que es algo común, ¿no? Hay algo común entre las culturas. Si bien eran diferentes, pues existía ese vínculo solar. Bueno, voy a... No Bueno, sé y si sí, hay más. efectivamente, ¿no? O sea, en México también convivimos con todos los tiempos, todo el tiempo, ¿no? Creo que... Claro, sí, eso que te digo. Y, Aquí, disculpe, sí. perdón, una pregunta, ¿la ópera está en quechua o en aymara? ¿O en Um, español o en...?
Pues la ópera está cantada en quechua y está también cantada en un idioma que nosotros inventamos. Porque nosotros dijimos, ¿cómo podemos hacer un saúm andino? ¿No? Porque es este lenguaje transracional, que es la inspiración sobre la cual está hecha la ópera original rusa. Nosotros dijimos, ¿cómo podríamos trabajar un tipo de lenguaje que sea también andino futurista? ¿No? En ese momento yo no había pensado ni siquiera en ese concepto, pero estaba pensando cómo poder hacer eso, ¿no? Y entonces trabajamos algunas palabras de quechua y agarramos las sonoridades y a partir de esas sonoridades comenzamos a crear temas, ¿no? Que son básicamente las composiciones que yo hice y que trabajé, digamos, componiendo música para un cuarteto de cuerdas, un coro de 4 personas y una soprano. Digamos que la ópera la escribí para que sea interpretada de esa manera. Y aquí, digamos, vemos en esta foto todo el equipo de gente con el cual trabajamos ahí en el ECO. Y fue una experiencia realmente inolvidable y muy bella, el cual agradezco a todas las personas que fueron parte de eso y al ECO, sin duda. Y a la Ciudad de México, una ciudad, pues eso, ¿no? Wow. Ahora hay que hacer una ópera azteca en Lima. No, estaría bueno eso. En náhuatl. No, en Marte tienen que hacerlo. ¿No? Bueno, pero eso de aquí a que lleguemos. En Marte No, Tenochtitlan la sí, haremos. normal. Pero eso digamos, me movía un poco para hacer las cosas, ¿no? Y bueno, dentro de todo eso, digamos, un poco, para ir un poco ya en la fase semifinal, que no me vaya de largo más, pues en ese contexto, digamos, yo decidí sistematizar, no sé si la palabra sistematizar, pero poner en orden todos estos conocimientos y publiqué a fines del año 2019 el Manifiesto Futurista Andino, que voy a compartir ahora y que luego podemos poner en los comments o algo para que lo puedan bajárselo. Sí, yo creo que nos tienes que pasar todas las referencias para poner. Sí, es bastante información, disculpen. Pero bueno, este es el Manifiesto Futurista Andino. El Manifiesto Futurista Andino es el texto que yo decidí escribir para poder poner, digamos, en orden todo lo que había investigado, pensado y desarrollado en todo el proceso de la victoria sobre el sol. Y un par de obras que hice también en ese. Yo lo que decidimos junto con Sara Latorre, que es la editora de Soma, los que editan el manifiesto, era de poder hacer un trabajo junto que sean diseñadores y los textos. Entonces llamar a un grupo de diseñadores locales para que pudieran diseñar algunas páginas y colaborar, digamos, en el sentido de poder poner ellos sus propias obras y generar un diálogo que es algo muy de la época, digamos, futurista rusa, que era generar un diálogo entre la imagen y el texto. Entre todas las cosas que existen en el Manifiesto Futurista Andino, existen metodologías para poder inventar futuros. Desde esa perspectiva, el manifiesto plantea de que una sociedad que no conoce su pasado, entonces es muy complicado que pueda imaginarse un futuro. En nuestra cultura andina no existía idioma escrito que se pudiera traducir, y eso hace de que sea una cultura totalmente ágrafa. En todo caso, eso ha llegado. Nosotros, a partir de encontrar un aspecto que lo que llamamos que es transracional, que es algo que desafía la razón, encontramos una manera de poder descontextualizar y recontextualizar la obra para el objeto andino para poder generar un paisaje futurista.
he tratado de resumir un poco lo que es todo esto. Es algo un poco más complejo, está lleno de datos y para mí era importante también no entrar, digamos, dentro del terreno totalmente de especulación o de posverdad o todo eso, ¿no? Sino más bien plantear realmente con citas, ¿no? En la medida posible, un texto híbrido entre lo académico, lo artístico y lo poético. Y poder generar así, digamos, un medio de comunicación artística que pueda generar un proceso creativo o de formas de encontrar salidas dentro de la creación del arte en la cultura latinoamericana. Si no tienes preguntas, voy a seguir. Hello. No, sí tengo muchas preguntas ahí, sobre todo en torno al manifiesto, ¿no? Sí, yo sé. Si quieres esperamos ahí o si quieres avanzo, como tú quieras. No, bueno, lo que me parece interesante es que justo lo que hiciste fue un poco como agrupar estas reflexiones que ya venías gestando desde el principio de tus sueños sobre la ópera y cómo fuiste tejiendo conexiones entre culturas, ¿no? Entre, digamos, la parte futurista rusa con esta idea andina y me interesa muchísimo qué coincidencias encontraste, qué discrepancias hay y dónde están esos vasos comunicantes. Entre la cultura, digamos, dices rusa y la cultura andina. Bueno, sí, digo, al final somos humanos, ¿no? O sea, no es como que... No, sí, totalmente, no. ¿No? O sea, en principio, que así como aquí, digamos, nuestras tierras habían adorado al sol durante milenios, en Rusia también. Y que, digamos, existían una serie de rituales paganos, precristianos, que que aún para la época de los futuristas rusos se mantenían vivas. Por ejemplo, es la obra sobre la cual está basada La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, de los ballets rusos, estrenada en 1913 o 14. Es una obra de teatro moderno, eh, experimental, si quieres ponerlo así, para la época, que lo que retrata es el sacrificio de una virgen a los dioses. Entonces, tienes esta... ¿Quieres ponerla? Para que se vea así como... Sí, claro. O sea, sí. Como tú quieras. Por Este supuesto, espacio sí. es tuyo. Voy a poner esta primera parte, que es digamos, la primera parte de la consagración de la primavera. Fue hecha fue compuesta por Igor Stravinsky. Voy a hacer todas las fotitos para que puedan ver. A ver. Esta es una pintura hecha por el pintor futurista ruso uh, Filonov. Es un retrato de Igor Stravinsky. Esta es otra foto de Igor Stravinsky, podemos verlo ahí. Esto es algo posterior, pero digamos, Igor Stravinsky es el señor que está al lado y alejado de todos. Y el director, digamos, el que está sentado detrás de la señora, es Serge Diaghilev, que era el director de los ballets rusos, que era la gran empresa que llevó la consagración de la primavera a París. Y el que está a la derecha es Leon Bass, que es el diseñador de los vestuarios que ahora vamos a ver en esta obra. Cabe recalcar que la coreografía fue hecho por Nijinsky, un coreógrafo y bailarín ruso increíble, que es considerado uno de los padres de la danza moderna también. Okay, entonces comenzamos. Estoy compartiendo.
poco. Sí. ¿Saben? Es que hay un problema porque me doy cuenta que se corta la imagen, así que voy a ponerlo no en pantalla completa, sino en parte para que lo podamos observar bien, porque me da pena que lo veamos así. Ahora sí. ¿Se ve mejor? Se ve entero por fin, creo. Espero. Creo que se ve igual, ¿no? Ok, entonces, Stravinsky. Ya no te estamos oyendo. Hola, hola. Alan, no te oímos. Ahora Conéctate. sí. Ahora sí. Ahora sí. Decía de que, digamos, esto es una obra moderna, ¿no? Para la época, en la cual había una visión del pasado para poder construir una nueva modernidad. Entonces, los futuristas rusos no están en esta ola, digamos que ellos eran los más antis, los que se podrían decir que eran más rebeldes, los más radicales, ¿no? Y ellos no estaban pensando en el orden, sino más bien en el desorden. Y a partir del desorden poder encontrar un orden. Y ese proceso, digamos, es diferente, ¿no? Creo que está más ligado al proceso de las artes experimentales o las artes de vanguardia, y no que se genera, digamos, un espacio alternativo al mainstream, digamos, inclusive dentro de esa cultura, ¿no? La búsqueda, digamos, de los futuristas rusos, a diferencia de esto que acabamos de ver, que va por esa línea, es de poder encontrar, por ejemplo, en el lenguaje de los chamanes de la Siberia, palabras o sonidos de las palabras que puedan generar encantamientos, que puedan generar como hechizos, ¿no? Entonces, el trabajo de Plevnikov, que es uno de los poetas futuristas, era poder usar estas palabras para poder generar encantamientos en las personas que los escucharan o que los leyeran. Esto que hablo no va tiene que verse también dentro del contexto de los futuristas rusos, que no era una cosa seria ni de hacer espiritismo ni de magia negra, ¿no? Sino era más que todo, era también una especie de juego, ¿no? Una especie estaban dentro de una analogía como el show que viene también como los fines de semana, animar a las personas, ¿no? Ellos eran un poco querían generar un tipo de escándalo, un tipo de zozobra, digamos, mostrando qué tan diferentes eran ellos, ¿no? Pero bueno, en fin, la relación era importante por este vínculo solar, como les digo, pero también porque habíamos pasado por un proceso de cristianismo ambas culturas. La tradición, digamos, de la Iglesia Ortodoxa rusa tiene mucho de la visión pagana de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? En el hecho de que, por ejemplo, para la Iglesia Ortodoxa, la naturaleza, como es hija de Dios, también siente, vive, ¿no? Está ahí, ¿no? La materia tiene sentimientos. Uh-huh. Y esto abre una diferente perspectiva a nivel, digamos, intelectual y metafísico, si es que lo quieres poner así, a la hora de acercarse al arte, ¿no? Entonces, dentro de esa lógica, generar o plantear, digamos, secretos, es como si en el lenguaje hubiera un secreto, hubiera una manera de
de hacer otras cosas con el lenguaje, ¿no? De ir más allá del lenguaje. Creo que es un poco la idea de Saum, de ir más allá de la razón, ir más allá de lo, de lo, del status quo, digamos, del orden, ¿no? Para poder encontrar un nuevo orden, ¿no? Ese proceso es un proceso caótico, pero que tiene un objetivo y es la creación de un nuevo orden. Quería pedir, me acabo de acordar algo, es que yo dije que en la foto estaba Leon Bass, es Leon Bass, sí, pero que hizo los vestuarios de la consagración de la primavera es Nicolás Roerich, otro pintor y diseñador. Bueno, esos eran los vínculos, ¿no? Que yo encontraba de que ellos tenían ese vínculo con el pasado, de contextualizar el pasado y recontextualizarlo en el futuro, en su mundo, y yo podía hacer también lo mismo. Y bueno, eso. Hay mucho más de poder hablar, pero no quiero dejar de mostrar otras cosas también que creo que es importante para que vean que es el proceso, digamos, de trabajo. A menos de que tú, Marcela, tengas una pregunta que me quieras hacer. No, adelante. Continúa, Ana, continúa. Ok. Entonces, ahora, digamos, quiero... A ver, ¿dónde estamos? Ahora quiero volver al Google Maps para poder ir a un espacio que me parece que también queda en el territorio en el territorio cerca de donde soy yo, que es las líneas de Nazca. Ok, no voy a hablar, digamos, de toda la arqueología atrás de las líneas de Nazca, de su historia. Creo que eso da para hacer otra charla independiente, digamos, ¿no? Pero, digamos, es chévere pensar, digamos, en este espacio que es como un lienzo. No sé si por aquí se puede llegar a ver algunas imágenes. Imagino que sí. Bueno. Digamos, es este lienzo. Me da pena no poder encontrar alguna por acá. En fin. Bueno, es este lienzo. Voy a poner las imágenes mejor que tengo aquí. Y que fue creado, digamos, para que no sea, o sea, no fue creado para que las gentes pudieran verla, sino más bien me llamaba la atención que parecía que simplemente las personas están tranquilas de saber que existe, ¿no? O sea, no necesitas ver para saber que existe. En la actualidad lo que se ha visto es que muchos de estos espacios o líneas eran caminos que conducían a espacios de peregrinación. Y bueno, voy a decir esto, digamos, dentro de los estudios y las cosas que se han descubierto ahora últimamente, es que la mayor cantidad de líneas fueron hechas durante periodos en donde habían más sequías, lo que hace pensar de que el uso de ellas eran para propiciar la lluvia. Una de las cosas, digamos, que usaban. Me llamó la atención esto y más que todo alrededor de un concepto que yo desarrollo en el manifiesto, que es la idea de la resurrección de los muertos. Frente a eso yo decidí pensar y crear, digamos, algo que yo he llamado el Museo de la Resurrección, el Museo Andino de la Resurrección, alrededor de una obra, ¿no?, que me sirvió, que fue El Pez de Oro de Gamaliel Churata. Lo que vamos a ver ahora es unas tomas que hice con un equipo súper chévere de Nazca, de gente de ahí de Nazca, me ayudaron a hacer estas tomas, y con la voz de Edith Ramos musicalizamos un fragmento pequeño del Pez de Oro, y creo que ahí se va a notar un poco la poesía. Me da pena que no se pueda ver o sea, me da miedo de que lo ponga y no se vea en pantalla completa. A ver, deja ver si es como una cuestión de... Se supone que ya se tendría que ver, ¿no? No es eso, sino es que
es que tiene subtítulos y tengo miedo de que cuando comparta la imagen, cuando lo comparto, no comparte la parte de abajo de la imagen. A ver, ponlo. No sé si me logro entender. Sí, lo Mira, que pasa es que estaba voy a poner. como subido el... Sí, eso, no sé cómo hacer. Creo que es parte de la configuración. Según yo ya la cambié. Entonces tendría que ver. Por ejemplo, ahí lo voy a poner ya, pero quiero saber, pues, ¿esto qué es? Y esa línea, o sea, esas líneas no son Claro, como las más conocidas, ¿no? ¿Perdón? Que esas líneas que vimos no son como las más conocidas que tienen como una figura, ¿no? Eso es como... Sí, o sea, lo interesante es que si uno se pone a ver la mayor cantidad de figuras que hay en las líneas de Nazca son imágenes geométricas, lo cual para mí significaba un punto, digamos, una conexión, si es que lo quieres ver así, con la imagen, con los trabajos geométricos del suprematismo de Malevich. Pero al mismo tiempo era algo, pues algo local, ¿no? Es como una búsqueda de un mundo invisible, un mundo que está más allá, que se representa, o que tiene que, o se ve representado de una manera geométrica. Y eso me pareció muy, muy chévere, muy estimulante, ¿no? A la hora de pensar de cómo poder imaginar este uso de estas líneas para usarlas para otras cosas, dentro, digamos, donde, digamos, en un sistema en donde los artistas están haciendo obras de arte que tienen una funcionalidad eh, ritual o mágica inclusive, pero también de otras maneras, ¿no? Creo que eso es chévere, las posibilidades que se abren, ¿no? Y, Me llama y la dentro de eso, atención digamos, el sí, dime. concepto de museo. ¿Por qué museo? Oh, eso sí, digamos, eso sí es un poco la relación que yo le he encontrado con el cosmismo ruso, especialmente con unos textos alrededor de escritos a fines del siglo XIX, digamos, en donde se habla de qué manera los museos son potencialmente espacios para poder resucitar a los muertos. Uh-huh. Desde un punto de vista poético, eso es posible, digamos, en el contexto en el que se desarrollaba eso, pues en el final del siglo XIX la gente ya no enterraba a sus muertos en las iglesias, como en nuestras tierras creo que eso hacían, sino la gente ponía sus muertos en los museos, ¿no? Entonces,
eh, para ¿Cómo? mí era, ¿Cómo que ponías sus muertos en el museo? O sea, dices como... No, no entiendo. o sea, es como que las sociedades, no sé si, yo no sé si en México en las iglesias, pero digamos, las iglesias fueron espacios, digamos, donde se solían enterrar a los muertos. Ujú. No sé si en Ah, la ok. colonia, por lo O menos, sea, tanto lo dices como un poco en- como las momias, en vez de estar en el lugar ritual que les pertenecía, estar como en un museo. no, 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 no. O sea, me refiero a que, o sea, anteriormente tú cuando cuando se moría alguien y tu familia no se tenía, era importante o no sé, entonces a tu muerto lo ponían lo enterraban en la iglesia. Ajá, Por eso hay tantos muertos ahí, entienden, encuentran ahí, porque ahí era donde, esos eran los cementerios de la colonia. ajá. Entonces, esa tradición, digamos, no solamente era aquí, sino en Europa, ¿no? Ujú, Entonces, la gente, como ya se vivía la decadencia del catolicismo, las personas comienzan a ver encontrar espacios donde vamos a ver a nuestros muertos, ¿no? Claro, se comienzan a crear los cementerios, pero también eran espacios donde uno podía ver la gente que había fallecido dentro de la cultura de cada uno. Por ejemplo, tienes no sé, la idea del mausoleo, por ejemplo. Es interesante en ese sentido, no se mezcla, digamos, el diseño, se puede mezclar el arte, pero también se mezcla, digamos, la idea de que esa persona está más o menos muerta en vida, o viva muerta, ¿no? ujú. Un muerto vivo. Este, y, y digamos que para la época, pensar en que eran los museos el espacio en donde uno podía erigir, digamos, una nueva visión de la historia, ¿no? Generar una nueva concepción de una nueva, un nuevo relato, hacía de que hacía de que esos, por ejemplo, ¿no? Voy a ponerlo en un contexto más cercano. Los museos por ejemplo, el Museo de Antropología tan bello que tienen ahí en el DF, ¿no? Es un museo en donde hay un montón de historia, ¿no? Hay un montón de objetos, ¿no? Que dependiendo en dónde serían recontextualizados, ¿no? Tendrían un poder, tendrían un significado. Ujú, Por ejemplo, eh, si uno agarra un personaje, ¿no? De la historia y pone diferentes objetos de este personaje alrededor y narra una historia o le concede, digamos, de una manera poética a este personaje hablar, ¿no? Te va a decir, lo estás haciendo, lo estás reviviendo. mm, Es como un libro, ujú, ¿no? Los libros, o sea, están ahí, pero tú los abres y los lees y cobran vida. ujú. Para mí era importante pensar en ese sentido, ¿no? Poético, ¿no? ¿Qué muerto voy a resucitar? ¿Y qué Porque, o muerto vas a sea, resucitar? claro, la resurrección, ¿no? El museo de la resurrección, o sea, ¿quién voy a resucitar? Entonces yo tenía que encontrar ahí una conexión, ¿no? No entre una cultura y otra, sino entre yo, mi corazón y mi pasado y mi cultura. Ujú, O sea, ¿quién yo en el pasado he sido? ¿O quién sería? ¿O con quién me llevaría bien? ¿O a quién me gustaría resucitar en todo caso, ¿no? Y en ese sentido, digamos, hacer uso de las imágenes de las líneas de Nazca, para mí hacía que yo, la persona que estaba resucitando, era un artista. En todo caso, era alguien que se comunicaba mediante líneas ujú, y que no necesitaba que esas líneas se vieran, pero sí que sean usadas y que si eran vistas, que las vieran desde el cielo en todo caso. Y bueno, y ahí te lleva a una situación poética muy rica y que asume toda la imaginación. Porque claro, y eso es importante decirlo, no, yo no estoy haciendo historia,
ni estoy planteando de que esto es la verdad, ni que eso, ¿no? Eso es arte. Y creo que el arte tiene ciertas prerrogativas que te dejan la posibilidad de poder imaginar, Ujú. ¿no? Y hacer pensar a la gente que lo que estás haciendo no es ni verdad ni mentira, sino que es real. Y esa dimensión real, digamos, es la que trabajando, ¿no? Trabajando arduamente en el medio, ¿no? Puede uno llegar a alcanzar. Eh, y creo que eso, en ese sentido, digamos, mi idea era como despegar, ¿no? Para poderlo poner en términos así Mars Archive. ¿Cómo irme del planeta, no? ¿Cómo Ajá. podía yo levantar vuelo y irme más allá? Y claro, esto era un poco así, ¿no? Era como las líneas de Nazca te hacen pensar de que para verlas tenías que volar. ¿Y qué tan alto podrías volar? Eh, Pero otra bueno, pregunta, porque sí, no lo dime. sé, nunca he estado en las líneas de Nazca. Pero al recorrerlas, ¿no sientes la forma? Pues sí, ahí las líneas, digamos, se pueden ver desde la Tierra, ¿no? Y uno puede, como te digo, eh, cruzarlas, puede caminar sobre ellas. De hecho, lo que se dice es de que fueron hechas para que la gente recorriera esas líneas en formas de peregrinación. ¿No? Hay unas pruebas, ¿no? Hay unas vasijas que fueron encontradas y por eso se dice eso. Eh, pero sí, o sea, son espacios que se pueden ver desde la Tierra, se pueden ver las líneas, pero no tienes una perspectiva macro, digamos, de la imagen desde abajo. No puedes pensar que se trata de una araña, por ejemplo, ¿no? Pero no intuyes la Este, forma mientras la vas recorriendo, o sea, no hay como una... yo, yo creo que sí, pero por ejemplo, depende de las líneas, digamos, porque hay líneas que son muy, por ejemplo, hay figuras, ¿no? Como has Ujú, visto, ¿no? Pero la mayoría son objetos geométricos, ujú, son trapezoides, triángulos, isósceles, um, líneas sobre líneas, ¿no? Lo que te hace ver es de que ese lugar han estado haciendo líneas durante más o menos 1000 años, ujú, sin parar. ujú. Entonces, claro, ¿a dónde se fue toda esa tradición? No, los extraterrestres te van a decir, ¿no? Obvio, aliens No, ahí hay ancestrales. algo, ¿no? Ahí hay algo que yo siento que necesita ser resucitado, Ujú. ¿no? Eh, y transformado, ¿no? Necesita pasar por ese proceso, en todo caso, que te digo, de descontextualización y recontextualización, ¿no? Pero yo creo que es un poco algo que nos es, digamos, eh, común en nuestras culturas, es que hay como huecos de conocimiento, ¿no? Hay como cosas que no sabemos y que hay teorías eh, que van desde la más científica, que no puede probar nada porque todavía está en proceso de valoración, hasta digamos la más locochona que sería, pues sí, la hicieron los aliens, ¿no? O se hizo desde el futuro y es un mensaje al pasado, o cualquier cosa tan alucinada como se quiera, ¿no? Creo que esos huecos eh, de, de, de sentido son los que permiten, ¿no? Una interpretación desde Claro, otro sí. lugar y que al final es con lo que jugamos desde el arte, ¿no? O sea, es como decir, bueno, quizás yo no voy a hacer una interpretación desde lo más científico o voy a hacer toda una investigación y a partir de esta investigación voy a hacer mi propia, mi propio planteamiento, que es algo que me pareció muy interesante que estaba plasmado en lo del manifiesto, ¿no? Como esta idea de, ok, no es una cultura que dejó escritos, pero quizás los escritos están en los tejidos, ¿no? O están Ajá. en las formas geométricas utilizadas. Y que al final también está toda esta cuestión de la recuperación con los pueblos originarios que viven simultáneamente este presente que es como tan, eh,
no sé, como tan sandwichoso, por llamarlo de alguna forma, o pasteloso, ¿no? Del tiempo que estamos viviendo, que en donde convive ese pasado con el presente y con una serie de capas que no podemos identificar o que no tenemos una certeza de su significado, ¿no? Sí, totalmente. O sea, esos espacios vacíos que tú dices son geniales, ¿no? Pero no para poder para engañar a las personas, sino para poder generar narrativas alternativas, algún tipo de narrativa para la construcción de una identidad cultural contemporánea, ¿no? Eh, eso, porque, y es un poco volver a la pregunta de la victoria sobre el sol, ¿no? ¿Cómo se va a transformar la cultura andina cuando no haya planeta Tierra? Bueno, o sea, que creo que eso es... ¿Entiendes? O sea, pensar en ese sentido del futuro. Yo estaba justo antes de ayer estuve viendo una entrevista que le hacían al filósofo italiano Gianni Battimo, no sé si Uh-huh, lo ubicas. ¿no? Bueno, es un filósofo bastante interesante, ¿no? Pero que critica mucho a la Iglesia Católica, es italiano, ¿no? Y dice como, ¿por qué están preocupados en, o sea, por qué están, él se pregunta de que la Iglesia Católica debería estarse preguntando en qué planeta en qué planeta de todo el universo han ido a parar Jesús, María y José, si supuestamente tienen que resucitar. ¿A dónde se han ido? Bueno, hay una película de los años 50 que se llama Red Planet Mars, en donde se supone que viene un mensaje religioso, ¿no? De Marte, que hace que digamos, el bloque soviético se caiga porque al final la religión existe, ¿no? De alguna u otra manera. Y creo que lo que me parece importante o interesante al respecto es no tanto que esta cuestión de la religión, sino, bueno, también creo que hay otro cuento, ¿no? De ciencia ficción en donde eh, están esperando a Dios, creo que es de Bradbury, que están esperando como al Hijo de Dios y ese Hijo de Dios, pues es el mismo Hijo de Dios aquí que allá, o sea, estamos hablando del mismo Hijo de Dios, ¿no? Y, Sí, claro. y creo que también esta cuestión geográfica, ¿no? O sea, que como decías ahorita, ¿no? ¿A dónde se va a ir la cultura andina si no existe el planeta? ¿No? Si todos nos subimos a un arca y esa, digamos que existe esta posibilidad de que es un arca incluyente, que nos incluye a todos. ¿Qué tanto en realidad son las geografías las que nos están dando esta identidad? ¿No? O sea, Claro, sí. ¿qué tanto en realidad somos hijos de la geografía que nos parió? Ajá. ¿No? Bueno, yo te tengo que decir que esta pregunta que yo me hacía, ¿no? ¿A dónde iba a parar? Me di cuenta que ya hacía como 50 años antes se le había preguntado Gamaliel Churata y había escrito una obra de teatro de ciencia ficción llamado Epílogo en Josjowara. Voy a compartir la página, digamos, donde puedan leer. Es esta de aquí. Claro, y es ese mismo futuro del cual te estaba comentando, ¿no? Esta obra de teatro está ambientada 5.000 años en el futuro, ¿no? Y se plantea la misma pregunta, ¿qué va a ser de la cultura andina en 5.000 años? Cuando el planeta Tierra vaya a fenecer, porque ya, pues, tiene que, por la cantidad de contaminación y porque ya no es posible vivir ahí. Entonces, esta obra de teatro experimental sucede en el cráneo de un primate, en una chulpa, que son unas tumbas del altiplano, hechas de piedra, y ahí funciona, todo está sucediendo en el cerebro de este personaje. Pero este personaje al mismo tiempo está, así como hablábamos, de como hablábamos de eh, bueno, este personaje, digamos, así como nosotros, vive dos realidades temporales simultáneamente.
de un lado está en esta tumba, digamos, que les digo, estas chulpas, y al mismo tiempo está volando hacia este otro planeta que se llama Josjowara, que es un planeta en donde la cultura andina se ha instaurado después de que el planeta haya colapsado. De hecho, esa historia se cuenta en la obra de teatro, y el protagonista de la obra de teatro es un personaje que está yéndose a este planeta y del cual reflexiona filosóficamente sobre de qué se trata vivir, digamos, en armonía en este otro nuevo planeta, cuáles son las esperanzas, los sueños, ¿no? De cómo este nuevo sistema incásico, futurista en otro planeta se, se va, ¿no? Son sus esperanzas, sus sueños. Es una obra muy, muy bella, muy inspiradora, pero que a mí me sirvió en gran parte de inspiración para poder trabajar la última obra que he desarrollado, que es una obra hecha para la Galería Q Galería de Quito, y es una obra que hice básicamente es una obra digital. Uh-huh. Voy a mostrarles esto ahora sí. Esta obra se llama Tupu. Vamos a ver cómo hacemos esto. Sí. Esa es la entrada. Voy a tratar de hacerlo. Lo que están escuchando, ¿me escuchan, no es cierto? ¿Me escuchas? Sí. Sí. Lo que están escuchando ahora es la voz de Jimena Menéndez, una cantante con la que he trabajado también muchos años en la Victoria sobre el Sol, al inicio de la galería. Y la música yo la he hecho y está basada en un tema tradicional de la región de Ayacucho. Esta es la entrada. Aquí hay como un ahí pueden ver, ese es el diseño que hice. Y es interesante para mí, lo que ustedes pueden ver, digamos, alrededor de los objetos que vuelan, son lo que llaman tocapos, que son este tipo de geometría andina precolombina, los cuales no sé, como hablábamos con Marcela, no se sabe muy bien qué significan, pero aquí tienen un cierto trabaje, una cierta organicidad. Hacia el centro se erige, digamos, el personaje que yo le he llamado Tupu, que podría ser como el personaje que está en proceso o que tiene una relación con esto que habíamos hablado de la resurrección. Esta obra que pues uno puede ir por cualquier lado que desee, ¿no? O sea, tiene mucha libertad, pues está también dentro de esta idea futurista andina ya, que es el de la contemplación y la transformación. Entonces es una obra para contemplar, es una obra contemplativa que te sumerge en el espacio exterior. Para mí era importante, o en todo caso es lo que les digo, es plantear, digamos, un tipo de cultura andina sin los Andes, independizada de la geografía, como estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo yo podía generar que la cultura andina sobreviviera en el espacio? Entonces es interesante para mí porque esta nueva obra, digamos, me abre otro camino, ¿no? Y es pensar simultáneamente de que lo digital también tiene un tiempo y que lo digital también de alguna manera es una dimensión paralela, si es que se le piensa no como un medio para hacer dinero, sino para expandir la mente. Y bueno, lo bueno es que me podía generar este espacio, digamos, infinito en el cual podía viajar en el espacio, uno puede viajar en el espacio y encontrarse con lo que podría verse que es objetos dispersos en el espacio. ¿Y qué serían? ¿Como una especie de satélites? Dime. ¿Qué serían? ¿Como una especie de satélites, de elementos cósmicos, planetas, símbolos, palabras, versos? Bueno, Simple y Marcel, sencillamente es eso. todo lo que tú quieras que sea, ¿no?
De eso se trata. Te puedo decir lo que yo he sentido, pero digamos, la obra, cuando está así, pues cada uno puede experimentarlo a su manera, ¿no? Hay algo que tiene que ver quizá alrededor de lo que yo podría considerar como la materialidad. Para mí era importante encontrar un tipo de gravedad en el espacio que pudiera darme, digamos, un eje, un centro, ¿no? Y eso lo encontré, digamos, en el señor ahí en el tucu que se está moviendo, el señor, el buito. Que es Pero al una mismo tiempo especie yo de, pensaba de que, dime, que perdón, podría sí. ser como una especie de tótem, ¿no? O sea, como también es como una figura como Claro, compuesta, sí, sí. ¿no? Sí, o sea, es una figura que es importante y para mí una de las razones, digamos, por las que lo usamos fue fue el hecho de que primero que era un músico y que está basado, digamos, en una lechuza, ¿no? Es un guaco que era una lechuza de la cultura mochica, de la cultura norte del Perú, y que había una relación entre la lechuza y la astronomía. Por alguna razón la lechuza estaba relacionado con la astronomía, con el trabajo del astrónomo, digamos, en la época precolombina, según esos estudios. Y Ajá. entonces me parecía interesante de que sea un astrónomo y al mismo tiempo sea un músico. Entonces dije, bueno, qué mejor personaje que me va a caer bien este personaje si es que lo quiero resucitar. Y, y un poco el personaje se ha ido descubriendo, ¿no? Yo he ido descubriendo, digamos, en el proceso de la creación de la obra. Eso es interesante también. Los objetos, ¿qué te puedo decir? Mira, cada objeto está cargado, como cada piedra, digamos, en un templo, de una carga simbólica y de una carga energética. ¿Okay? Eso es algo que, digamos, en el proceso de creación yo lo he hecho, no necesariamente tiene que ser así, pero para mí hay personas que están encerradas, o hay espíritus o seres, energías que están encerradas en cada uno de estos cuadros, de estos cuadrados, ¿no? En realidad, todos estos que estamos viendo aquí moverse son seres vivos, ¿no? Para mí esto, ¿no? Son seres vivos que yo los tengo que dar vida, que formar, ¿no? Lo bueno, digamos, de esta obra es que alrededor, digamos, en la influencia que te comenté con esta obra de teatro, ¿no? Es que me da la posibilidad de poder generar una narrativa mucho más larga. Por ejemplo, pensar de que ahorita este señor que está aquí está camino a ese planeta, Josfowara. ¿Para qué? Para poder ser resucitado. ¿Entienden? Entonces yo puedo generar una narrativa que me lleve desde aquí hasta un planeta lejano, Uh-huh. y poder experimentar así como lo han visto y como habrán notado a lo largo de todo las obras que les he mostrado, la música. La música siempre está presente ahí. Uh-huh. Y de alguna forma, inclusive, podría pensar, y eso estoy pensando ahora, de poder generar una nueva obra narrativa, audiovisual, netamente digital, Uh-huh. utilizando las metodologías y las formas del videojuego, especialmente, digamos, en sus capacidades de inmersión del jugador. A mí lo que me parece muy interesante también es como la dimensión que tiene la cuestión musical en la generación de espacios mentales y emocionales, ¿no? Que Ajá. creo que generan esta, que si quieres volver a poner la música, ¿no? Como generan esta atmósfera Ajá. y como una cierta cadencia y un ritmo, ¿no? Separarse de sonido para siempre. Sí, totalmente, sí. Eso, como lo hablé al principio, debido a que yo vengo de una tradición del arte sonoro, de la música experimental y del sonido, yo primero todo lo imagino, o la mayoría de cosas las imagino con los ojos cerrados. Es decir, las imagino primero escuchando la música y la música me abre el paisaje. En todo caso, dialoga y se vuelve parte, digamos, importante, ¿no? Digamos, esto es lo que es una, digamos, es una costumbre que me viene
por el trabajo de hacer óperas futuristas. Perfecto, bueno. Y porque estoy músico y es un medio de comunicación en el que me siento muy cómodo. Y hacer un diálogo, digamos, con la música andina y plantear, digamos, un futuro electrónico, ¿no? Me parece pues un reto, ¿no? Es como... No, pues se me hace sentirlo, ¿no? bellísimo y creo que también, ahora sí, o sea, siento que hay que ver tus piezas, o sea, siento que este formato no es suficiente, Alan. Necesitamos como, como más, ¿no? Sí, Como, claro. como justo el poder, bueno, ¿esta pieza se puede visitar todavía Sí, o...? totalmente, claro. Yo les voy a dejar el link, te lo paso ahorita por el chat y para que lo puedas compartir, porque sí, está de libre acceso, lo pueden visitarla y sí, ahí está, te lo acabo de mandar. Perfecto. Bueno, digo, me vas a tener que mandar todos los links porque son Oh, muchos. wow, sí, sí, no hay problema. Pero, Mándame la lista. pero también lo que me parece interesante de esta pieza es que de todos modos planteas un piso, ¿no? O sea, al final, sacando la geografía de todos modos, hay un plano, ¿no? Sí, eso creo que es algo que poco a poco voy a ir trabajando. Entiendo lo que me dices, porque digamos mi interés era poder generar un espacio que no haya ni izquierda ni derecha y todo eso, ¿no? Pero siento que pues tengo que trabajar mucho más para eso. Por ejemplo, objetos que se crucen, ¿no? De un lado a otro, poder generar otro tipo de dinámica. Eso es lo primero que he hecho y, y creo que como te dije, es algo que da para más, para poder desarrollar más cosas. Y también, digamos, como para poder pensar en no solamente el proceso virtual de la obra, sino cómo eso también se puede mostrar en un espacio tridimensional de la vida real, ¿no? Eso es lo que me entusiasma, digamos, no dejarlo tampoco en el plano digital, sino también ver cómo se activa dentro del plano vivencial real, ¿no? Físico, Ujú. material. Y no sé, a mí me parece que creo que hay una cuestión que sería la navegación de estas geografías, ¿no? Digo, quizás es algo, ya es otra cosa, ¿no? Pero más la navegación de estas geometrías, más que geografías, Ajá. y en esta navegación de estas geometrías, ¿no? O sea, como encontrar estos nuevos significados o significados ocultos, por decirle de alguna forma, porque pues, en realidad hay estos huecos semánticos que no tenemos, ¿no? Eh, que se pueden llenar de nuevas palabras y imágenes y sonidos y formas y pensamientos y emociones, ¿no? Que al final siguen Uh-huh. siendo desde lo humano, ¿no? Sí, 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 eso, eso digamos, me hace pensar un poco cuando presentamos la ópera en Cusco, la Victoria sobre el Sol, y Cusco pues es el lugar pues más importante a nivel de cultos solares, o en todo caso pues ahí fue la capital del imperio, ¿no? Y, y claro, sí, eh, fue importante, digamos, hacerlo ahí porque te enfrentas a todo el pasado, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues el trabajo de uno no es conservar el pasado, ¿no? Eso, sino de más bien de darle una nueva mirada en el futuro, en otro tiempo, ¿no? Eh, y cuando yo hice eso, digamos, en el futuro, o la conclusión que llegué, digamos, a nivel de experimentación al teatro en Cusco, era de que al final la materia, pues, iba a desaparecer, ¿no? Pero a nivel musical, digamos, en la oscuridad, la vibración todavía se mantiene, ¿no? Hay una vibración. Ujú. Eh, entonces, para mí esa vibración, digamos, después
esta vibración, digamos, de las montañas, o la vibración de mi corazón, inclusive, ¿no? La vibración de uno, ¿no? Cómo tú vibras con el espacio, ¿no? Cómo lo sientes, cómo lo abrazas, cómo te entregas, ¿no? Esa vibración luego, para mí, en esta obra que les estoy mostrando, es como esta vibración vuelve a tomar una forma, pero en otro espacio gravitatorio. Eso es importante. Y bueno, sí, esos pensamientos, digamos, que claro, que pasará en 5.000 años, que pasará en 4.000 años, que parecen como muy locos, ¿no? Es que hay gente que realmente se ha puesto a pensar en eso, ¿no? Y claro, ahorita no vamos a ahondar, pero por ejemplo, la creación de los naves espaciales, de los cohetes que van al espacio, nacieron inicialmente por una idea sí, de colonizar el planeta, el universo, pero también de una manera de poder encontrar una salida a qué va a suceder cuando la Tierra esté superpoblada o la Tierra no se va a poder habitar, ¿no? Y esos pensamientos de la falta de espacio o la falta o digamos lo inhabitable que va a poder ser la Tierra, es algo que ya se pensaba a finales del siglo XIX. ¿No? Ese ímpetu, digamos, pensar en esas cosas, fueron los que lanzaron la carrera espacial soviética, que antecedió 10 años a la campaña espacial norteamericana. Sí. O sea, es interesante ver que los objetivos no es hacer la guerra de las galaxias, ¿no? Del espacio, sino de hacer que la especie humana sea mejor. Bueno, no sé si es que la especie humana sea mejor necesariamente, pero digamos que sí como habría una búsqueda de sentido o sea, como más allá de la cuna, ¿no? O sea, más allá de lo terrestre, que se vería desde... Más allá de la materia orgánica humana. Exacto, exacto. ¿Entiendes? O sea, es eso. Y ver qué otras formas uno puede tener, ¿no? Dentro del arte me refiero, ¿no? ¿Cómo puedes tú crear nuevas formas? ¿Cómo puedes crear nuevos paisajes, nuevas narrativas? ¿No? No porque sean superiores o inferiores a otras, sino porque no hay. Mm. O sea, lo que tú estás haciendo, por ejemplo, lo que estamos haciendo, el grupo de gente que nos conocemos, ¿no? Somos personas que nos estamos preocupando desde nuestro contexto en el futuro de nuestra propia cultura, ¿no? Y cómo esta va a transformarse, cómo va a sobrevivir, cómo los tiempos se mezclan, ¿no? Cómo el futuro quizás sea eso, un tiempo superpuesto, un tiempo sobre otro, ¿no? Son preguntas, ¿no? Pero al final las obras son ideas, ¿no? Pero al final las obras, ahí están. Uh-huh. Eso queda. Y ahí tú puedes pensar en todas esas cosas, ¿no? Tú ves ahí los objetos y piensas muchas más cosas quizá que yo. Solo ¿no? distintas. Y es genial, de eso se trata. Porque es arte, ¿entiendes? No es un texto filosófico. Pues, Eso quería decir. pues Igual muchas los textos gracias, filosóficos Alan. son chéveres, ¿ah? Pero o sea, son diferentes terrenos. Pues Alan, ya estamos un poco excedidos de tiempo. Yeah, y había más cosas para mostrar. Ah, bueno, Imagínate. muestra, ¿qué vas a No. Para la próxima. Bueno, Más bien, muchas gracias. Me siento muy honrado por haber podido compartir esto. Siento que hay un montón de ideas, ¿no? Y que sería bueno quizá también llamar a una tercera persona y poder compartir algunas ideas en particular, ¿no? Pero yo creo que, pues no sé cuánto tiempo estamos acá, pero quiero agradecer realmente a todas las personas que han visto esto, ¿no? A ti, Marcela,
realmente miles de gracias. Es muy inspirador del trabajo que tú estás haciendo con Mars Archive. Oh, Y, muchas gracias a y, ti por y, aceptar. y muy chévere como que estés haciendo estos martes de Marte, ¿no? Pues, pues bueno, o sea, yo lo que quisiera es agradecerte tu tiempo, el que nos hayas compartido tus procesos, tus piezas y sobre todo el que ahorita podamos pensar en qué otras muchas vertientes tiene esto y qué podemos hacer más adelante. Eh, Claro, sí, por ejemplo, poder hablar sobre la ciencia ficción andina, ¿no? Que es algo tan interesante. Me encantaría, sobre todo porque creo que es muy importante como generar, o sea, tener una visión muchísimo más amplia de las posibilidades de futuro que tenemos como humanos, Totalmente, sí, mucho sí. más allá de una sola visión que aparte se está haciendo como todavía más, como que se está anclando más en esta pandemia, en esta vivencia de la distopía ciencia ficcional, eh, digamos, primermundista que estamos viviendo, ¿no? Y que nos está llevando a consumir Netflix o plataformas que tienen unos ciertos contenidos que ya, pues no sé, al final tienen, como hablábamos, ciertas geografías y ciertas formas Sí, de ver el futuro en donde no necesariamente estamos incluidos. Y creo que también es esta parte de que nuestra inclusión en el futuro tiene que ver con nuestra inclusión en el presente, ¿no? O sea, en también poder, sí, poder totalmente. estar Eso es, a ajá, gusto en el lugar en donde estamos en el presente, ujú. en las geografías que habitamos, a pesar pues de las violencias y de lo difícil que es, eh, pues los sistemas que, digo, nosotros ya nacíamos, o sea, ya nacimos en un sistema, no lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Sino que de alguna u Claro, otra forma, pues, entenderlos y poder pensar en sistemas distintos, mucho más incluyentes para todos y sobre todo más que nos permitan una reflexión en donde todo el mundo quepa y no haya exclusiones que generen todavía más violencia y en fin, ¿no? Sí, ya me fui sí, sí, o lejísimos. sea, de un poco eso es, ¿no? Como desde nuestro lado, digamos, desde el arte, o desde la especulación artística, pues poder plantear eso, ¿no? Como si fuéramos, como una cosa bastante under, ¿no? Porque lo que tú dices, digamos, frente al futuro que plantea el primer mundo, en el cual te tienes que sentir a gusto con el presente y tienes que un poco olvidarte del pasado y del futuro porque estás viviendo todo el rato trabajando y produciendo. Este, Creo que en nuestros países hay espacios aún para, así como esos huecos que dices, ¿no? Sobre los cuales se puede construir. Creo que en nuestros países hay todavía espacios a nivel conceptual, a nivel también del conocimiento, pues que tienen las culturas rurales o agrarias antiguas, ¿no? Y cómo eso se puede adaptar con respeto, ¿no? Hacia un nuevo sistema o una nueva forma de entender la vida, la sociedad. Pues nuestro Eh, lugar en el mundo, ¿no? Digo que al final siento que lo que es bueno, en el mundo, es decir, más bien en el sistema solar, en el universo, en la galaxia, no sé, ¿no? Creo que al final lo que ha pasado es esta eterna interrogación de qué somos y, y que al final no lo vamos a lograr contestar, por lo menos lo veo difícil sí, pues, en estas formas que tenemos, ¿no? Eh, pero creo que lo importante de la experiencia es la pregunta, es el estar formulando estas preguntas y encontrar esta pregunta, ¿no? Ahora sí que la pregunta claro. máxima, ¿no? Eh, Uh-huh. Sí, sí, o sea, es un proceso, ¿no? Pero siempre haciendo, eso es importante, ¿no? Siempre estar produciendo, siempre estar trabajando, como que eso, el trabajo un poco justifica la existencia de uno
en ese espacio, ¿no? Del cual hablas, ¿no? O sea, si es que no trabajas, si es que no haces algo que a ti te hace sentir tú, pues tu geografía no es tuya, ¿no? Es otra. Bueno, y creo que es un poco como lo que hemos estado hablando fuera de esta conversación, pero digamos, ¿no? Que es esta sí, como esta idea de vivencia de un presente que no es tuyo y que nunca va a ser tuyo y entonces que te escapa y por lo tanto donde nunca vas a estar incluido, a cambiar esa enunciación en un estar consciente del lugar que ocupas en un sistema que tú no hiciste y cómo Uh-huh. puedes hacer algo en ese sistema que tú no hiciste para que ese sistema pueda ser distinto de alguna u otra forma, ¿no? Sí, o sea, dentro de todo, pues estas ideas generan cierta incomodidad, porque no se supone de que nosotros latinoamericanos estemos pensando en eso, ¿no? Porque los Bueno, que se pero ocupan del futuro son las grandes empresas, los que manejan el mundo, ¿no? bueno, quizás en Nosotros algunos solamente... años estaremos ahí llorando en una cantina diciendo, ¿te acuerdas cómo pensábamos en el futuro? ¿No? Digo, Pero es que esperemos que existe ese es que es futuro. relativo, ¿no? Yo creo que, como te digo, eso ya es otra cosa, es a partir, ¿no? Yo no creo que sea una cuestión del futuro, sino más bien una cuestión de cómo uno comienza a entender la dimensión del tiempo, Mm. ¿no? Y cómo, digamos, el tiempo es maleable y, y de qué manera el arte te ayuda a poder transformar el tiempo, pues la percepción del tiempo, ¿no? Y que eso además genera una diferente percepción de la materia en el tiempo, ¿no? Pues Ese tipo de cosas que el arte puede hacer y que, digamos, en el pasado lo ha hecho también, ¿no? para, para manipular a las personas, ¿no? Pero creo bueno, que es importante, digamos, entablar un diálogo, así como lo que tú dices, de cómo puedes generar estos nuevos sistemas más inclusivos o de diferentes formas, ¿no? Mi idea quizá mezclar tanto lo material como lo inmaterial, ¿no? Eso me llama la atención. pues yo creo que con esta idea de la mezcla de lo inmaterial con lo material y esta vivencia del tiempo, vamos a cerrar este capítulo de Este Martes de momento es un Marte momento de mezcla de material con inmaterial. Lo material es la compu, lo inmaterial es la imagen. y estas Tan eso. presencias casi Yes. casi espectrales que tenemos gracias a la tecnología. Y pues bueno, muchísimas gracias Alan por este Martes de Marte. Por favor, pásanos todas las referencias. Este Martes de Marte lo van a poder ver luego en el YouTube de Mars Archive. Eh, Genial. Gracias por todo, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Marcela, gracias a todo el equipo que trabaja contigo y bueno, gracias a las personas que están ahí conectadas Gracias. y muchas gracias, que tengan unas bellas noches, tardes, mañanas, madrugadas, dependiendo en qué momento estén viendo esto. Hasta luego.